En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, Señor, y porque te acuerdas de nosotros, porque decides estar entre nosotros y permanecer entre nosotros. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento de que podamos conocer más de tu palabra, conocerte a vos, para poder aceptar tu mensaje y llevarlo a la práctica. Y que eso sea de bendición para nosotros y todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. También, Señor, en este momento quiero entregarte cada una de esas intenciones que traemos en el corazón, todos esos pedidos de oración que recibimos, porque sé que tú lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda esa gracia que necesitamos a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que ore con intensidad en mí y en cada uno de ustedes. Amén. Empezamos. Salmo 9.
Dios, refugio del oprimido. Que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Te has sentado en tu trono cual juez justo y has reivindicado mi causa y mis derechos. Has abatido a las naciones, has hecho perecer a los malvados y has borrado su nombre para siempre. Los enemigos fueron aniquilados, arruinados sin remedio. Sus ciudades fueron devastadas, perdido su recuerdo. Pero el Señor reina para siempre y establece su trono para el juicio. Gobernará la tierra con justicia y juzgará con rectitud a las naciones. El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia. Que en ti confíen los que veneran tu nombre, porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Canten al Señor que mora en Sión y publiquen entre los pueblos sus hazañas, pues pide cuentas por la sangre vertida, se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor. Ten compasión de mí, Señor, mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que proclame tus maravillas. En las puertas de la hija de Sión, feliz y agradecido por tu salvación. En la fosa que cavaron se han hundido los paganos, y su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron. El Señor se ha manifestado, ha dictado su sentencia, y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. Que vuelvan al abismo los malvados, todos los paganos que olvidan al Señor, porque no será olvidado el pobre para siempre, ni será en vano la esperanza del humilde. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, y sean en tu presencia juzgadas las naciones. Infúndeles terror, oh Señor, que sepan los paganos que solo son hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Oprimido es presionado, es el que está bajo una opresión, el que no es libre. Eso significa. Los oprimidos, por ejemplo, eran los esclavos en esa época, ¿verdad? Ellos no eran libres y eran oprimidos bajo el yugo de alguien más. Los judíos también eran oprimidos por los romanos. Entonces, no sé si con eso se aclaró. Ok, dice, Dios refugio del oprimido, o sea, esa persona que se siente presionada, que se siente que no es libre, Dios es su refugio. Y empieza diciendo, que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. Yo no sé si alguien hoy se detuvo a mirar la luna, ¿verdad? O sea, está realmente hermosa. Y esa es una maravilla que Dios nos regala. Esa es una de las maravillas que Dios nos regala. El habernos despertado hoy es otra maravilla que Él nos regala. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra comida, nuestro techo, nuestra forma de movilizarnos. Todas esas son maravillas que Dios nos regala. Pero, ¿en qué medida yo puedo apreciar esas maravillas? Solamente en la medida en la que hago una pausa, en la que me detengo de este ritmo alocado que llevamos todo el tiempo, para poder hacer esa pausa y poder fijarnos en sus maravillas. Entonces, en la medida en la que nosotros vemos esas maravillas, apreciamos esas maravillas, entonces podemos proclamar. Yo no puedo proclamar que bellas son, no sé, las auroras boreales en tal parte del mundo porque todavía no tuve la gracia de ver. Pero bueno, en la medida en la que yo veo sus maravillas, entonces puedo proclamar. Y dice, en ti me alegraré y me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Muchas veces nosotros ponemos nuestra felicidad en cosas terrenas. Ponemos nuestra felicidad en nuestra salud, que es súper frágil. Ponemos nuestra felicidad en nuestro dinero, en nuestro poder o en nuestros conocimientos,
que un golpe en la cabeza pueden borrar para siempre, ¿verdad? Pero en la medida en la que nuestra felicidad ponemos en Dios, es mucho más difícil que eso pase. ¿Por qué? Porque Dios existió desde el comienzo, Él creó todo, existe y siempre va a existir. Entonces, la forma de alcanzar esa alegría, esa felicidad, ese regocijo estable es que nos alegremos en Dios. Y dice, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En estos días nuestro país fue invadido por personas que vinieron de nuestro país vecino para ver la final de la Copa Sudamericana, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando nos aproximábamos al estadio, por ejemplo, escuchábamos cómo ellos cantaban de todo pulmón. Y seguramente que no le cantaban porque odiaban a su club o porque les eliminó en primera ronda, ¿verdad? No, al contrario, estaban contentos de la alegría que le daba a su club. Ellos eran conscientes de eso, entonces eso les impulsaba a cantar, ¿verdad? Y yo suelo mencionar que en la misa es bastante triste cómo canta la gente, ¿verdad? Que digo, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Como si fuera que hace 15 días no comen nada. Entonces, ¿por qué? Puede ser porque somos tímidos, ¿verdad? Bueno, yo no, pero hay gente tímida. Y puede ser porque son tímidos o puede ser porque no están lo suficientemente llenos de Dios que les impulse a cantar, que les impulse a cantar de todo pulmón. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A poder mirar las maravillas de Dios, darnos cuenta, ser conscientes. ¿Y qué implica eso? Hacer una pausa. Después dice, porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. En este entonces, cuando el rey David escribe este salmo, él tenía enemigos físicos, tenía reino entero que querían su muerte, que querían conquistarle a su pueblo, y él acudía a Dios para que le dé fuerza a él y a su ejército para vencer. Nosotros hoy, bueno, tal vez no haya un ejército que todos los días desee nuestra muerte y conquistarnos, ¿verdad? Pero enemigos físicos, pero sí existen enemigos espirituales que buscan todo el tiempo nuestra muerte y nuestra muerte eterna, que es mucho peor que la muerte física, porque esa no tiene fin. Entonces, en la medida en la que yo clamo a Dios, Dios puede vencer a todos esos enemigos. Pero ¿qué pasa? Si yo siento o pienso que yo tengo la fuerza para vencerle a esos enemigos, ¿para qué voy a acudir a alguien más? Y esa es justamente la soberbia que nos entra a nosotros, que nos hace creer que nosotros podemos y sentir que nosotros podemos vencer a esos enemigos. Y es ahí justamente donde entra esta humildad de poder recurrir a Dios, de darnos cuenta de que nosotros no podemos y que en la medida en la que acudimos a Él, Él sí puede vencer a todos esos enemigos. Después dice, te has sentado en tu trono cual juez justo y has reivindicado mi causa y mis derechos. Has abatido a las naciones, has hecho perecer a los malvados y has borrado su nombre para siempre. Todas las personas que escucharon alguna vez hablar de San Francisco así digan yo. Bueno, ahora como si fuera que desayunaron. Yo. Ok. Entonces, escuchamos hablar de San Francisco de Asís. ¿Quién escuchó hablar del que fue el ladrón más grande, el corrupto más grande, el asesino más grande de la época de San Francisco de Asís? Bueno, probablemente nadie. Y si yo le pregunto ahora, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? 2019. Eso, ahí ya está subiendo la energía. Del 2019. ¿2019 qué? Después de Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta que la única persona que partió la historia en dos para siempre fue Jesús, ¿sí? Y Él no necesitó cometer ningún crimen ni nada malo para que pueda partir la historia en dos. Al contrario, Él partió en dos con su amor, ¿sí? Con su vida, con su muerte y con su resurrección. Y ahí nos damos cuenta de que ese recuerdo, lejos de borrarse, se hace presente cada vez más, ¿sí? En la vida de los que le aman y de los que le buscan. Después dice, los enemigos fueron aniquilados, arruinados sin remedio. Nos decía ya la palabra de Dios que el último enemigo a ser vencido era la muerte. Y hasta ese enemigo Jesús le venció, para que nosotros no le tengamos miedo a esa muerte, sino que sepamos que una vez que vivimos acorde a la voluntad de Dios, nosotros también vamos a vencer a la muerte.
Y dice, sus ciudades fueron devastadas, perdido su recuerdo. Después dice, pero el Señor reina para siempre y establece su trono para el juicio. Este juicio nos va a llegar a todos en algún momento, ya sea que estemos vivos y Jesús vuelva, o en el momento en el que nosotros morimos, nos va a tocar rendir cuenta del amor que dimos y el amor que dejamos de dar. Esos serían los pecados de omisión. San Juan de la Cruz dice, en el atardecer o en el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor. Aquí dice, su trono para el juicio, gobernará la tierra con justicia y juzgará con rectitud a las naciones. Jesús, una vez que se hace carne, Él nos muestra una imagen diferente de Dios de la del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era un Dios castigador que al bueno le quería, al malo no. ¿Sí? Entonces Jesús viene a mostrar un Dios de misericordia, un Dios de amor. Eso puede generar en nosotros una idea de que todos se van a salvar y que nadie se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es amor, entonces todos se salvan. Pero no es tan así. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es misericordia, sí. Pero no es solamente eso. Dios es amor, Dios es misericordia y Dios es justo. ¿Sí? Dios es justo. Y dice, juzgará con rectitud a las naciones. Entonces, Él no puede perdonarle a una persona que no quiere ser perdonada. Él no puede perdonarle a una persona que no se arrepiente de lo que hizo. Entonces Dios respeta esa voluntad y es justo. Y le dice, si vos no querés permanecer en mi presencia, adelante. Entonces, Él en ese momento del juicio va a ser justo. ¿Por qué? Porque nosotros libre y voluntariamente decidimos hacerle caso o no. Y dice, el Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia. ¿Qué es un bastión? Un bastión era una construcción de aquella época que se colocaba delante de la ciudad para proteger la ciudad, ¿sí? Para protegerla a las personas. Entonces, aquí nos dice que Dios es un bastión para nosotros, el Señor es un bastión. Y dice, un refugio para los tiempos de angustia. Nosotros de repente pensamos o creemos que en la medida en la que me empiezo a ir más a misa, empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a irme al curso de Biblia, empiezo a dar más que mis monedas de 1.000 que me sobran en la limosna, y en la medida en la que empiezo a hacer mejor las cosas, pienso que inmediatamente todo se va a ordenar en mi vida. Que mi familia se va a solucionar, mi trabajo se va a solucionar, mi empresa va a salir a flote, yo voy a salir a flote y no me voy a enfermar y nadie más va a tener problemas. Y no voy a estar más triste. Y no. Acá ya en el Antiguo Testamento nos aclara de que van a haber tiempos de angustia, van a haber tiempos de opresión, pero que en esos momentos Dios va a ser nuestra protección. ¿Sí? Que en esos momentos difíciles donde la lluvia venga, donde sople el viento, donde el sol nos quiera quemar, Él va a ser nuestro refugio. ¿Sí? Después dice, que en ti confíen los que veneran tu nombre, porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. En realidad Dios no le abandona a nadie. No es que Dios dice, bueno, vos no me buscás, entonces te jodés. No, Dios todo el tiempo está pendiente de nosotros. Pero depende de mí decir, sí, Señor, yo quiero buscarte también. O decir, no, yo me quiero ir por mi camino. Después dice, canten al Señor que mora en Sión y publiquen entre los pueblos sus hazañas. Entonces, en la medida en la que yo veo las cosas maravillosas y las cosas buenas que Dios obra en mi vida, empiezo a proclamar sus maravillas, empiezo a cantar, empiezo a publicar. ¿Para qué? Para que otras personas puedan conocer a Dios y quieran acercarse también a Él. Y después dice, pues pide cuentas por la sangre vertida, se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor. Ten compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Ahí está la humildad, de acudir a Dios cuando sentís de que esos enemigos te están venciendo. Le pide, le ruega, sácame de las puertas de la muerte, para que proclame tus maravillas en las puertas de la hija de Sión, feliz y agradecido por tu salvación. Entonces, en la medida en la que acudimos a Dios, Dios nos saca de esa situación o nos da la fortaleza para sobrellevarla. De cualquiera de las dos formas Dios nos salva. Una vez que Dios nos salva, entonces nosotros
que produce en nosotros, felicidad y agradecimiento. Y dice, en la fosa que cavaron se han hundido los paganos, y su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron. El Señor se ha manifestado, ha dictado su sentencia, y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. Bueno, todos nuestros pecados, todos nuestros errores tienen sus consecuencias, ¿verdad? Y ellos no creían prácticamente en el perdón de los pecados y en la misericordia de Dios, sino que directamente, bueno, vos sos justo, allá, vos sos pecador, allá. Entonces, en la medida en la que un pagano, ¿y qué es un pagano? Hoy es toda persona que no profesa nuestra fe, que no es católico, ¿sí? Por ejemplo, en la época de los judíos, los paganos eran los griegos que tenían esa cultura helenística, o las personas que creían en otros dioses. Entonces, esos eran los paganos. Nosotros hoy sabemos, por la palabra de Dios, que los paganos también se pueden salvar, en la medida en la que ellos vivan acorde a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que ellos recibieron. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona, por ejemplo, es un indígena que no le conoció a Jesús, pero vivió acorde a sus enseñanzas, o sea, a las enseñanzas que él recibió como indígena, entonces se puede salvar. ¿Por qué? Porque de esa forma, siendo un buen indígena, no se olvida de las enseñanzas del Señor a pesar de que no las conoce. ¿En qué sentido? En que esas buenas obras y ese amor de Dios se puede reconocer en las personas, aunque esas personas no lo reconozcan. También podría ocurrir eso con un musulmán, con un judío, con un ateo inclusive. Después dice, porque no será olvidado el pobre para siempre, ni será en vano la esperanza del humilde. ¿A qué nos invita Dios entonces? A tener esperanza. ¿Por qué? Porque una persona pobre de repente piensa de que nadie se acuerda de ellos, de por qué nadie comparte con ellos. ¿Y por qué ocurre eso? Justamente porque nadie le manifiesta el amor de Dios. Pero ahí Dios le dice, si comparamos la eternidad contra 70 años de pobreza, contra 90 años de pobreza, ¿qué son esos 70, esos 90 años? Nada, ¿verdad? Entonces le dice, no te preocupes que esto no va a durar para siempre. Y lo que va a durar para siempre es lo que vale la pena. Y después dice, infúndeles terror, oh Señor, que sepan los paganos que solo son hombres. El salmista tiene una intención buena. ¿Cuál es esa intención? Que todos puedan conocer la humildad, ¿sí? Pero el medio no es el correcto. Cuando viene Jesús para enseñarnos la humildad, para enseñarnos a los paganos la humildad, Él en ningún momento busca infundir terror. Nosotros, ¿cómo recibimos la fe? Recibimos por la predicación. San Pablo fue el que le predicó a los paganos incansablemente hasta su muerte. Gracias a esa predicación y a ese amor de San Pablo, a esa predicación de Cristo y del amor de Cristo, nosotros hoy somos católicos y nosotros recibimos la fe cristiana. No por miedo. ¿Por qué? Porque él podía matar no sé cuánto. Él era tremendo asesino era antes. O sea, él si quería podía matar a muchísimas personas y que por miedo a la consecuencia se conviertan. Pero ahí nos muestra Dios de que el fin tiene que ser bueno y el medio también. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, Dios es el refugio del oprimido. En la medida en la que nosotros acudimos a Dios con humildad, Dios puede obrar. Y nosotros podemos ver esas obras, esas maravillas, en la medida en la que nos desconectamos. Una vez que vemos esa maravilla, empezamos a proclamar, eso nos alegra, eso nos da ganas de cantar y de publicar para que otras personas, viendo eso, también quieran conocer a ese Dios. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Súper. Pasamos a Lucas 7. Hoy vamos a ver la segunda mitad del capítulo 7, a partir del versículo 31. En el inicio de este capítulo empieza Lucas narrándonos la fe de un pagano, la fe de un centurión romano, en donde él se va y pide no por él, sino por su amigo, pide por su siervo que estaba enfermo. Él
cuando pronuncia esas palabras, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Una palabra bastará para que mi sirviente se sane. Lo más probable es que él no se haya imaginado, ni siquiera haya pensado que esas palabras iban a repetirse tal vez hasta el fin de la humanidad, ¿verdad? Que ese acto de fe que él tuvo iba a repercutir a que hoy nosotros los católicos en la misa, en el momento de la consagración, nosotros decimos, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, nos invita a tener una fe tan grande que Jesús mismo se admire de esa fe. Entonces, esa es la primera partecita. A continuación, Jesús resucita al hijo de una viuda. Jesús entra a un pueblo. Cuando llega a ese pueblo, le ve a un muerto que le estaban por velar. Este muerto era el hijo único de una viuda. Nosotros en ese contexto de la época, enviudar era una de las peores cosas que le podía pasar a una mujer. Y que se muera su único hijo era como el acabose, era como el peor estado en el que podía estar una mujer. Y ahí, ¿qué ocurre? Jesús le ve a esa mujer. Le ve, le mira. Después dice, se compadeció de ella. ¿Qué es compadecer? Es padecer con, es sentir el dolor ajeno como si fuera mío. Es que yo sienta de que yo soy esa viuda al que se le acaba de morir su único hijo. Y ahí, después de verle y de compadecerse, actúa en consecuencia y le dice, no llores, no llores. Ejemplo para nosotros de lo que tenemos que hacer, estar atento a cualquier viuda que pueda estar en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro colegio, facultad, trabajo, iglesia, poder sentir el dolor que ellos sienten, que no es nada fácil, tenemos que pedirle a Dios ese poder sentir. Y después poder actuar en consecuencia y decirle, no llores, a veces con palabras, a veces con un abrazo, a veces una sonrisa, a veces un poco de dinero, a veces un conocimiento. Todo eso puede ayudarle a la persona a volver a la vida. Y una vez que Jesús actúa así, las personas empezaron a decir, Dios ha visitado a su pueblo. Entonces nosotros estamos llamados a actuar así para que la gente diga, Dios nos volvió a visitar, Dios está vivo y continúa actuando entre nosotros. Y finalmente Jesús le responde a los discípulos de Juan el Bautista, donde los discípulos eran muchos en esa época, en Palestina, que fue donde se da toda esta parte de la historia, y ellos creían que Jesús era un imitador de Juan. Entonces Juan, ¿qué hace? Le dice, vayan y vean ustedes mismos. En ese momento le encaran a Jesús y le dicen, ¿sos vos el Mesías o tenemos que esperar a alguien más? Y ahí Jesús empieza a obrar. En ese mismo momento le empieza a sanar a los ciegos, sanar enfermedades, y le dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Yo dije en la clase anterior de que yo no estoy acá sentado para iluminarle a ustedes y digan, ay, qué gusto y qué linda es la clase y qué bien. No vengo yo para eso. Yo vengo para que ese fuego que yo recibí de Dios pueda transmitirle a ustedes, para que cada uno de ustedes viva la experiencia de Dios, para que vivan, y una vez que vivan, eso que ustedes vieron y que ustedes escucharon, puedan transmitir. Y que si no estamos acá perdiendo nuestro tiempo, ustedes están perdiendo su tiempo y yo también. Así terminó la clase anterior. Ahora en Lucas 7:31 dice, ¿con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en las plazas, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo,
tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con sus cabellos. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados, por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta parte comienza diciendo: ¿con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Dijo hace casi 2000 años. Dice: son como niños sentados en las plazas que se quejan unos de otros. Pareciera como que hoy Jesús, así en el año 2019, vuelve a escribir lo mismo. ¿Con qué puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Con niños que no maduraron y se pasan quejándose unos de otros. Nosotros hoy basta vivir un día para escuchar la cantidad de plagueos y quejas que hay por todas partes. Y la gente se queja por todo. La gente se queja si hace calor, si hace frío, si es que llueve porque hay sol, si es que estamos en invierno porque estamos en verano, si es que hay plata porque hay plata, si es que no hay plata porque no hay plata. Entonces, la gente se queja de todo. ¿Y por qué se quejan? Se quejan porque, como vimos en el capítulo de Lucas, dice en el capítulo 6, versículo 45, dice: la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, ¿por qué se quejan todo el tiempo? Porque en el mundo no hay forma de llenar ese vacío existencial, esa sed que tenemos de Dios. Entonces, ¿qué provoca eso? Una queja constante, una inconformidad constante, que solamente Dios puede llenar. Y ahí dice: se quejan unos de otros. ¿Y qué nos dice a nosotros la palabra de Dios con respecto a la queja? En la segunda carta a los Filipenses, capítulo 14, dice: cumplan todo sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas del universo, al presentarles la palabra de vida. En otras traducciones dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. De esa forma serán luz para este mundo de oscuridad. Entonces, es una misión bastante difícil, ¿verdad? A mí en lo personal me cuesta muchísimo no quejarme. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están mal a nuestro alrededor y eso nos motiva a nosotros a manifestar esa inconformidad.
Pero Dios nos dice, no te quejes, obra, hace algo al respecto. Y de esa forma vas a hacer luz en medio de este mundo de oscuridad. Entonces, el no quejarse también es un don, ¿sí? No es que yo tanto me esfuerzo y probablemente logre muy poco. Yo tengo que pedirle a Dios esa capacidad de no quejarme. Yo tengo que poder pedirle dándome cuenta, siendo humilde, que yo solo no puedo. Y ahí Dios de a poco va a ir derramando su gracia y va a permitir que yo pueda dejar de quejarme. Después dice, les tocamos la flauta y no bailaron, les cantamos canciones tristes y no quisieron llorar. No hay forma de darle el gusto a ustedes. Vino Juan el Bautista, que no tomaba y no comía y ustedes decían que estaba poseído. Bueno, en este caso la palabra poseído, eh, tanto en el lenguaje griego como en algunas partes del Nuevo Testamento, se utiliza para indicar una enfermedad mental, ¿sí? Para una enfermedad mental. Por ejemplo, no sé, que estaba loco o que tenía algún problema psicológico. Entonces, porque Juan no comía y no bebía, no iban a decir que estaba poseído, porque eso tampoco eran manifestaciones de un demonio. Pero sí de que evidentemente tenía un problema en la cabeza, por eso no comía y no bebía. Y después dice, bueno, ahora viene alguien que come y bebe y tampoco les gusta. Le dicen borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Entonces ahí dice, Juan el Bautista hacía esto y ustedes dijeron. Ahora el hombre hace esto y ustedes dicen. Y ahí Jesús está reclamando lo que es el chisme, ¿verdad? Nosotros muchas veces estamos chismoseando y hablando de la gente. Y San Francisco de Sales nos dice que el chisme es una especie de homicidio. ¿Por qué? Porque le asesina el alma a la misma persona que está diciendo ese chisme, le asesina el alma al que está escuchando ese chisme y le asesina la vida civil o la fama de la persona de la que está hablando. Y dice que nosotros tenemos que ser así como el cirujano con un bisturí cuando vamos a hablar del prójimo. Como un cirujano con un bisturí. Tenemos que ser precisos y exactos, ¿sí? No hablar demasiado ni demasiado poco. Y no reprochar al pecador sino su pecado. Eso lo dice San Francisco de Sales. Sabias palabras, ¿verdad? Y eso es lo que dice Jesús. Acá la gente dice, pero ustedes, los hijos de la sabiduría, los hijos de Dios, reconocen en su forma de actuar. Entonces nosotros estamos llamados a hablar menos y a poder reconocerle a Dios en los diferentes actos. Y a llenarnos de Dios para que, independientemente de la situación, si tengo dinero o no tengo dinero, pueda estar feliz. Si tengo salud o no tengo salud, pueda estar feliz. Y solamente Dios me permite eso. Dios me regala eso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, en cuanto a la vida real. Porque dijiste, o sea, hay algo que es una queja y hay otra cosa que es, o sea, ¿hasta qué punto no decir lo que está mal? Porque, por ejemplo, si la situación del país está mal, o lo de Itaipú, ¿qué pasaba si no se contaba que había firmado este tratado como Brasil? O sea, tenés que contar lo que está mal. Solo, o sea, no digo quejarte de que cómo quedó tal cosa, pero sí decir, che, mira, esto hicieron, hay que ver cómo arreglar. O, tipo, Ahí entra lo que se conoce como pureza de intención, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no analizamos la pureza de nuestras intenciones. Entonces, una cosa es quejarse, otra cosa es denunciar, ¿sí? Entonces nosotros estamos llamados a denunciar. ¿Y de qué me sirve a mí denunciar en un ámbito donde son todos niños y no pueden hacer absolutamente nada, ¿verdad? O sea, o en un ambiente donde no va a generar nada positivo. Exactamente, con las personas correctas y en el momento correcto, ¿verdad? Entonces esa queja, esa denuncia va a producir un buen fruto, ¿verdad? Si no, solamente genera negativismo, pesimismo, tristeza, angustia, ansiedad, etc., ¿verdad? Entonces es cuestión
de poder discernir con quién y cuándo, ¿verdad? Muchas veces nosotros con tal de desahogarnos nomás nos pasamos quejándonos sin que eso produzca algo beneficioso para alguien más que no sea para nosotros, ¿verdad? Que simplemente desahogarnos. Yo quiero decir algo también, de que con respecto a la queja también, así, ¿verdad? De que, y con respecto a lo que estaban hablando hace rato del chisme, ¿verdad? De quejarse, o sea, que así como decía Paz, de que hay cosas de que sí hay que de repente decir, ¿verdad? Y así como explicaste ahí, ¿verdad? Y, y bueno, hay cosas que realmente hay que decir de repente, ¿verdad? Y también con respecto al chisme, de que, por ejemplo, si vos querés hablar por una persona, tenés que saber de que esa persona tiene una historia, de que tenés que cuidar de no manipular su historia. O sea que no, porque hay veces que yo pueda tener todas las mejores intenciones de contarle a Anto la situación de, de Eve, pero puedo estar haciéndole mucho daño y le puedo estar con ese bisturí de ese cirujano, les puedo estar hiriendo el corazón. O sea, que por eso tenemos que hacer todo el tipo de cosas con respecto, ya sea constructivo, ya sea lo que sea, bajo el amparo del Espíritu, no solamente agarrar y ponernos la manta de nuestras buenas intenciones y no sabemos qué es lo que estamos dañando. Las intenciones se va, pero se ve que está bien, ¿verdad? Pero hay daños y tenemos que ver también ese lado. Así mismo, y justamente siguiendo el consejo de San Francisco de Sales, eso vamos a poder tener cuidado. Acá hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo y dice, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Y eso es cierto, o sea, probablemente Jesús sea la persona y fue y va a ser la persona más inclusiva en la historia de la humanidad, en el sentido de que Él se juntaba con todos. Y un amigo de verdad es el que te acerca a Dios, es el que te lleva por el buen camino. Y él se juntaba con estos cobradores de impuestos, era una de las gentes más detestadas, era una de las personas menos queridas. Y los pecadores también, porque eran impuros y vos te juntabas con un pecador y vos te volvías impuro también. Y Jesús se juntaba con toditos ellos. Y es cierto. Y hoy probablemente si viene Jesús y se va a juntar con todas las personas que por algún motivo son rechazadas o discriminadas, ya sean ladrones, ya sean asesinos, violadores, personas divorciadas, madres solteras, padres solteros, personas con tendencia homosexual, Jesús se iba a juntar con todos. Pero Jesús no se juntaba con ellos para decirle, bueno, ¿sabes qué? No tenés otra oportunidad, no tenés otra chance. Yo entiendo que vos sos prostituta y nunca te enseñaron otro oficio y es la única forma que tenés. Entonces te entiendo y seguí así. No. Jesús se junta con las personas, les ama y después les muestra el camino hacia Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo hoy, a discriminar a nadie, a rechazar a nadie, a incluir a todas las personas, porque todos son hijos de Dios, todos son creaciones de Dios, criaturas de Dios, pero no a apoyar las cosas, porque un verdadero amigo es el que te dice las cosas como son y el que te acerca a Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Continuamos. Después dice un fariseo invitó a comer a Jesús, entró a su casa Jesús y se reclinó para comer. Esa era la tradición de los judíos. Y ahí dice, en aquel pueblo había una mujer conocida como pecadora. ¿Y cómo era conocida? Significa que alguien le hizo conocer, ¿verdad? Alguien estuvo hablando de ella. Entonces ahí nos damos cuenta otra vez del chisme. Y dice, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Ese es el dolor de los pecados, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento de lo que hicimos mal. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que acudir a Dios. Dios a nosotros nos regaló dos sacramentos preciosos. Uno es la reconciliación y el otro es la Eucaristía. Esa reconciliación, cada vez que tenemos la oportunidad de confesarnos, es como esta mujer que se entera de que Jesús estaba comiendo en la casa de alguien. Y nosotros, así como ella, tenemos que tomar esa oportunidad. Y cuando ella se va a la casa de Jesús, o sea, se va a la casa del fariseo donde estaba Jesús, dice, ella le llevó un frasco de perfume. Un frasco de perfume es... ¿Qué contiene ese frasco? Contiene toda esa esencia de todas esas flores, de todas esas
de todos esos ingredientes que son buenos, que son valiosos, ¿sí? Entonces, ¿ella qué le ofrece a Dios? Ella le ofrece lo mejor que ella tiene. Ella no le ofrece su sobra, ella no le ofrece una hora a la semana que le sobra. No, ella le ofrece lo mejor. Ella no le ofrece lo que le sobra de su comida. Ella no le ofrece lo que le sobra de su ropa. Jesús dice, cuando por uno de estos más pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. ¿Y yo qué le doy a esas personas? Yo le doy lo que me sobra de mi tiempo, lo que me sobra de mi conocimiento, lo que me sobra de mi comida. Esa ropa que ya no me sirve más, esa ropa yo le doy. Y si no me sirve a mí, ¿cómo le va a servir al otro, verdad? Y encima por Jesús estamos haciendo. Entonces ahí nos damos cuenta de qué ejemplo tenemos que seguir nosotros. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de esta mujer que le entrega lo más valioso. Yo le puedo decir a Dios, sabes que cuando tenga 60 años, 80 años te voy a seguir. Y Dios quiere que yo le entregue lo más valioso. Ahora mi juventud, que más energía tengo, que más cosas puedo hacer, ahora Dios quiere que yo le sirva. Ahora Él quiere que yo le entregue lo mejor. Muchas veces ni una hora a la semana no le queremos regalar a Dios. Y no sé, porque hay un partido de fútbol, porque hay una película en el cine, porque tengo que dormir la siesta. X, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de cómo lejos estamos de la actitud de esta mujer de entregarle lo más valioso que tiene a Dios. A lo mejor no estamos tan lejos, pero igual siempre podemos continuar y esforzarnos más. Y ahí esta mujer le entrega, le lleva este perfume y dice, se puso a llorar, sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego lo besaba a los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Bueno, hay 3 narraciones en el Evangelio de situaciones muy similares. Esta es una de las situaciones donde una mujer pecadora derrama perfume sobre los pies de Jesús. Después tenemos en Juan, tenemos la narración de María de Betania que le derrama perfume en la cabeza. Y después tenemos otra narración en donde le derrama también perfume en los pies, que es María Magdalena. Entonces, la gente tiende a mezclar y a pensar de que todas son las mismas, o que en este caso la que le derrama aquí la pecadora era María de Betania, que es la hermana de Marta y de Lázaro, y que este era su pasado. Bueno, haciendo un estudio y un análisis, lo más probable es que hayan sido 3 situaciones diferentes. Una es esta, en donde en el comienzo de la predicación le derrama en los pies, después en otra situación le derrama el perfume en la cabeza, y son 3 situaciones diferentes, ¿sí? Eso es lo que nos indican los diferentes estudios sobre la Biblia y sobre las 3 narraciones. Se acostumbraba, como dice acá Jesús, ungirle la cabeza con aceite, ¿sí? Pero esta mujer no se sentía digna de ungirle la cabeza, entonces le ungía los pies, ¿sí? La parte más sucia, la parte menos delicada del cuerpo, vamos a decir. Entonces ella le unge con perfume los pies. Y cuando el fariseo ve esto, en vez de admirarse, en vez de conmoverse, se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora, conocería a la mujer y lo que vale. Y lo que vale. O sea, imagínense que este fariseo, él creía que esta mujer por los pecados que cometió ya valía menos, ¿sí? Y nosotros muchas veces pensamos también que nosotros valemos menos por algún error o algo que cometimos, o pensamos que alguien vale menos por un error que él cometió. Nosotros todos valemos igual. Dios nos ama infinitamente a cada uno de nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Le devuelve el valor a esta mujer. Le devuelve el valor, le devuelve su dignidad, ¿sí? A esta mujer que era conocida, de la que hablaban mal, Jesús le defiende y le dice, tengo algo que decirte, Simón. Y él es indirecto, en vez de decirle, mira, directamente le pone un ejemplo en donde él no estaba metido. ¿Para qué? Para que Simón pueda objetivamente decir, esto es o esto no es. Y ahí le dice, un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500, el otro 50. Creo que fue San Ambrosio. Pueden entrar a la página Dei Verbum. Ahí están los comentarios de diferentes santos, de los doctores de la iglesia, del Papa, sobre los diferentes pasajes que vamos leyendo. Y creo que fue San Ambrosio, si no me equivoco, el que hacía una comparación
muy interesante con respecto a la mujer, y él le comparaba que la mujer era la iglesia, ¿verdad? Y que la mujer tiene que ser humilde y acuda a Cristo, y Cristo perdona los pecados. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Después hace una comparación de estas 500 monedas y 50 monedas. ¿Quiénes son esos dos deudores? Y él dice que el que recibió 50 son los judíos, son las personas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿qué recibieron ellos? ¿Qué deuda se les perdonó, podemos llamarle? Ellos recibieron las profecías de Dios, ellos recibieron los oráculos del Señor. ¿Y qué recibimos nosotros los cristianos? Nosotros le recibimos a Dios mismo, no ya profecía, sino a Dios encarnado que vive, muere y resucita por nosotros. Entonces, ¿quién está más llamado a amar? El que más recibió. Entonces nosotros como cristianos, como católicos, estamos llamados a amar mucho más que el resto, porque lo que nosotros recibimos es aún más grande. Y después ahí Simón le dice, pienso que a quien se le perdonó más. ¿Qué pasa? Después de esto Jesús le dice, sus pecados, sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. Entonces decir, bueno, pero ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo primordial? ¿Que al que más se le perdona más ama, o al que más ama más se le perdona? Y en realidad Jesús lo que quiere destacar en este momento es la relación entre el amor y el perdón, ¿sí? Como van de la mano y son como un ciclo. En la medida en la que a mí más se me perdona, yo más amo. Y en la medida en la que yo más amo, soy capaz de perdonar más, ¿sí? Cuando yo le amo poco a una persona, pasa un X y me hace algo y yo tal vez no le perdone. Si es que mi papá o mi mamá o mis hermanos, alguien muy cercano me hace algo, tal vez le perdone más porque le amo más. Entonces, esa es la relación que Jesús nos muestra, en donde en la medida en la que yo más me doy cuenta de que Dios más me perdonó, más amor siento. Y eso me permite a mí perdonar más. Y le perdono más al otro, y el otro ama más. Y así es el ciclo del amor y el ciclo del perdón, donde el perdón corta esa cadena o esa bola de nieve de venganza, de odio, de rencor. Y acá después dice, en cambio, el que perdona poco, al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Y lo que le quiere decir es que vos estás sintiendo, le dice a Simón, que que no se te perdonó mucho. Entonces demostrás poco amor. Puntualmente a él le dice eso. ¿Por qué? Porque hay gente que no fueron grandes pecadores y demostraron mucho amor, ¿sí? Como San Juan, por ejemplo. San Juan le conoció a Jesús entre los 15 y 17 años y él amó muchísimo a Jesús, estuvo ahí hasta el final. Y él no es que era un gran pecador que se convirtió, no es necesario, ¿verdad? Pero así también Jesús acá lo que quiere destacar es que en la medida en la que yo soy soberbio y no me doy cuenta de las cosas que Dios me perdona y de las cosas que Dios me regala, entonces yo demuestro poco amor. Y en la medida en la que yo soy consciente de estas maravillas, como dijimos, me lleva a mí a amar. Y ahí dice, a lo que los que estaban en la mesa empezaron a pensar. Y hace rato también Simón pensó, se dijo interiormente, y Jesús siendo Dios, ve ese interior. Y ahí Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. La fe es lo que nos permite a nosotros creer en Dios. La fe es lo que le permitía a las personas a reconocerle a Jesús como Dios. Y la fe es lo que nos permite a nosotros hoy, en el 2019, reconocerle a Jesús físicamente presente en la Eucaristía, en el pan. Y dice, tu fe te ha salvado. Es la fe la que nos salva. Nosotros por la fe creemos de que el sacerdote cuando nos perdona los pecados nos perdona en el nombre de Dios. Y si alguna vez prestaron atención, el sacerdote dice, yo te perdono tus pecados, te absuelvo de tus pecados por el ministerio de la iglesia y te concedo el perdón y la paz. Te concedo el perdón y la paz, porque en la medida en la que se nos perdonan nuestros pecados, eso inmediatamente nos trae la paz. Y ahí dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y si nos damos cuenta, es lo mismo que el sacerdote nos dice hoy. Tu fe en que tus pecados te son perdonados en este momento, te van a dar la paz. Y tu fe que tus pecados
te son perdonados, es lo que te salva, ¿verdad? Entonces, lo que más quiero destacar, quiero resaltar, es la actitud de Jesús ante esta mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta mujer era una mujer oprimida, así como decía ya en el Salmo, era una mujer oprimida, era una mujer que nadie le defendía, que hablaban mal de ella, y Jesús le defiende, ¿sí? Jesús le devuelve el valor, le devuelve la dignidad, Jesús le ama, y Jesús le salva con ese amor. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Hoy a todas esas personas que son discriminadas, que son tratadas mal, que nadie les escucha, nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. De poder amarle, de poder devolverle el valor. Y que ese valor y que esa dignidad que tienen por ser creaciones de Dios nomás luego les pueda ayudar después a convertirse. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o comentario? ¿Puedo decir algo que dijiste hace rato de Sí. San Francisco de Sales? La última frase que o sea, dijiste primero que el chisme es una especie de homicidio. Sí, Mencionaste la prensa, ¿no? sí. Después, El alma propia, sí, sí. Reprochar el pecado y no al pecador. Exactamente. De nada. Entonces, nosotros estamos llamados, primero que nada, a dejar de quejarnos, ¿sí? A denunciar y a manifestar en el momento y en la forma en la que tenemos que hacerlo. Segundo, estamos llamados a tener la actitud de Jesús, de poder ser amigos de cobradores de impuestos y pecadores, no para volvernos nosotros cobradores de impuestos y pecadores, sino para poder amarles y que ese amor les ayude a convertirse, ¿sí? Que de esa forma podamos mostrarle el camino de Dios, siendo verdaderos amigos, acercarles a Dios. La forma en la que le recibimos a Jesús, nosotros podemos invitarle a Jesús a nuestra casa, así como el fariseo. Pero este fariseo no tuvo esa generosidad, esa amabilidad, esa cortesía con Jesús. Por eso Jesús le dice, mira, tú no me ofreciste agua para los pies. Esa era la cortesía mínima que uno esperaría. Y vos no hiciste eso. Y ella viene y derrama perfume. Los besos, el beso era el símbolo o el gesto más grande de intimidad, de cercanía. Y le dice, vos no fuiste nada cercano, vos me invitaste a tu casa, pero no fuiste cercano conmigo. Ella, en cambio, no paró de demostrarme su cercanía y de forma humilde encima. Entonces nos invita a nosotros a poder invitarle a Jesús a nuestra casa, pero darle su lugar, darle su espacio y darle lo mejor de nosotros. Y con amor y con ganas y con alegría. Y en la medida en la que nos damos, el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Y en la medida en la que le dejamos a Él obrar, podemos ser Jesús para las demás personas. Podemos ayudarle a que esas personas se salven, a que esas personas se sanen y a que esas personas tengan paz. ¿Sí? Ok. Vamos a dar gracias. Señor, quiero darte gracias por este hermoso día que nos regalaste. Quiero darte gracias por mi vida. Quiero darte gracias por la familia, por los amigos, por el estudio, por el trabajo, por la comida, por el techo. Quiero darte gracias, Señor, por todo lo que nos diste en la vida y lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, y por todo lo que nos vas a dar, Señor, porque en tu infinito amor, en tu infinita sabiduría, sabes que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Quiero darte gracias por la vida de cada uno de los aquí presentes, y también por todos los que quisieron estar, pero por algún motivo no pudieron, Señor. Te pido que la bendición que se derramó aquí se derrame también sobre ellos. También quiero darte gracias por todas las personas que no vinieron y no quisieron estar aquí, Señor, porque son una oportunidad para demostrarle tu amor, para ser instrumentos tuyos. Te quiero pedir, Señor, que envíes más obreros a la viña,
porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que podamos tener un corazón como el tuyo, que podamos estar atentos a esas personas oprimidas para poder ayudarles a aflojar eso que aprieta su corazón, que podamos ayudarles, Señor, a devolverle la dignidad, a devolverle el valor que tú nos regalas, que también podamos mostrarle tu camino, que podamos atraerles hacia vos. Te pido, Señor, que pongas ese guardián en nuestra lengua, como dice tu salmo, para que podamos quejarnos menos, para que podamos ser menos chismosos y podamos empezar a proclamar más tus maravillas. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos cómo ser cristiana, mostrarnos cómo estar atentos a las personas que están a tu alrededor. Te damos gracias por luchar con nosotros cada día este combate espiritual. Te damos gracias por amarnos. Te damos gracias por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo, ante el Espíritu Santo. Y te damos gracias por mostrarnos siempre el camino de Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.